10 millones de dólares al día, eso fue lo que ganaron los bancos que operan en nuestro país durante 2013, de acuerdo al último informe emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Cifras positivas que se producen en un sector que acusó de todas formas menores márgenes de interés, que registró un crecimiento en los créditos de consumo y que aplicó la nueva ley de tasa máxima convencional. Queremos profundizar precisamente sobre las utilidades de este sector que generan bastante polémica por lo demás. Nos acompaña en CNN Chile Mauricio Cañas, gerente de Research de Banco Penta. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Mauricio, el titular es bien claro, 10 millones de dólares al día, más de 3.000 millones de dólares en ganancias totales de todo el sistema en un año. Evidentemente la gente queda sorprendida con esa cifra. Pongámoslas en contexto. ¿Qué tan buenas son? Porque buenas me imagino que son. Sí, por supuesto. Son buenas cifras. La banca chilena muestra números que son saludables. Claramente para la gente pueden sonar cifras estratosféricas, sí. Pero si miramos la rentabilidad de los bancos y la comparamos con el negocio bancario de otros países de Latinoamérica, son rentabilidades que están bajo el promedio de lo que es Latinoamérica. ¿Rentabilidad sobre? Rentabilidad sobre los activos. Ajá. Estamos hablando de rentabilidad sobre los activos bajo el 3%, cuando en Latinoamérica como un promedio es sobre esa cifra. Ajá. Ahora... Pero esa es la rentabilidad sobre activos. ¿Es lo mismo que el ROE? No, la rentabilidad sobre el rentabilidad sobre patrimonio. Sí, ¿no? La rentabilidad sobre el patrimonio es alrededor de 17%, claro, para la banca como un todo. Y en ese caso, la rentabilidad, utilizando el ROE, porque tengo entendido que se utiliza como la medida de referencia, digamos, para comparar con otros sectores. ¿Cómo anda la banca frente a, no sé, las ISAPRE, la minería, o otros sectores de la economía nacional? Mira, en general la banca en Chile y en toda Latinoamérica tiene un ROE que en promedio es mayor que el de la economía, ¿ya? Esto se produce porque tienen muy buen negocio, las colocaciones son saludables, el crecimiento que han experimentado los últimos años ha sido saludable y el manejo de riesgo que tienen, que es el componente de gasto y costo que tiene la banca, también ha sido manejado de muy buena forma. Pero hay otros sectores que claramente tienen rentabilidad mayores, como por ejemplo la minería tiene una rentabilidad sobre patrimonio que es mucho mayor. Sí, claro. Bordeó el 60%, sí, si no me equivoco, en los últimos 5 años. Sí. Y la ISAPRE también tiene un también es mayor. 25%. Ahora, una rentabilidad de 18 pesos por cada 100 que se invierten, de todas formas sigue siendo bastante alta. Y además en un sector súper sensible para la gente, porque muchos que tienen problemas, que les cobran una comisión de más, que les cobran un interés que puede parecer excesivo, que les cobran algún costo asociado que no tenían contemplado, ven esta cifra y dicen, bueno, ahora me explico por qué ocurrieron todos esos cobros, injustos o no, abusivos para algunos. Mira, acá yo creo que es bueno desmitificar un par de cosas con la banca. A ver. Lo primero es que, en promedio, la utilidad de las bancas viene de los créditos que se hacen a empresas. El grueso de las colocaciones está destinado a empresas. ¿Cuánto? Mira, estamos hablando más o menos ¿2 de... tercios? Puede ser dos tercios, más o menos, aproximadamente. Quizás un poco más, ¿ya? Entonces, al final, gran parte de la utilidad que viene de la banca viene por los créditos a las empresas. Y no olvidemos que el sistema financiero y la banca en particular es uno de los ejes clave para que una economía funcione. En los países donde hay un sistema financiero que no funciona bien, claramente eso se expande a toda la economía y tenemos problemas graves. Ahora, quiero abordar un punto que tú mencionaste que quizás también puede ser un poco polémico para la gente en general. Hay dos puntos que son muy importantes. Primero, es muy bueno tener una banca saludable. No olvidemos que el año 2008 en Estados Unidos pasó todo lo contrario, con los bancos cayendo en crisis muy fuerte. Y finalmente, ¿qué pasa cuando un banco cae en crisis? Contagia el resto del sistema. Y finalmente, ¿qué pasa? Como lo que pasó en Estados Unidos, es que el gobierno tiene que salir a rescatar a los bancos. Y finalmente, el que tiene que financiar al gobierno son los contribuyentes. En este caso no está pasando eso. Al contrario, si uno ve dónde están invirtiendo las AFP, en promedio, las AFP tienen un buen porcentaje de inversión en acciones locales y ese componente de acciones locales está muy representado por la banca local. Entonces, en el fondo, si uno quisiera hacer el ejercicio quién se beneficia con la utilidad de la banca, finalmente también nos beneficiamos todos los chilenos, porque a través de nuestro fondo de pensiones también recibimos parte de esas utilidades. Ahora, también esa sanidad, digamos, de la banca, ¿no? Que por cierto que es importante, también tiene márgenes en el fondo. O sea, puede estar muy sana un sector o no tan sano. Y si uno, claro, la ABIF publicó precisamente la rentabilidad sobre activos totales, decía que estaba por debajo del promedio en Latinoamérica, pero si uno toma el ROE, la rentabilidad sobre patrimonio, y lo compara con otros países, tanto que nos gusta compararnos con países desarrollados, en Alemania o en Estados Unidos tengo entendido que bordea entre 7 al 10% aproximadamente en ROE. ¿Cómo se explica esa diferencia tan grande? ¿Por qué hay menor rentabilidad? ¿Hay más competencia en esos países? ¿Están mejores regulados? ¿Hay tasas de intereses máximas menores? ¿Cuál es el factor que explica esas diferencias?
O sencillamente acá la banca chilena son unos excelentes gestores, no sé. Hay una mezcla de factores. En particular, cuando uno compara con la banca americana, la banca americana tiene un negocio que es la banca comercial, que es lo que existe acá en Chile. Pero también tiene un negocio que es de banca de inversión, que es muy distinto a lo que se hace acá en Chile. Entonces, al final, hay una mezcla de rentabilidad de la banca comercial y una mezcla de rentabilidad de la banca de inversiones, y el resultado da una rentabilidad menor que la banca chilena. Pero si miramos los bancos comerciales en Estados Unidos, la rentabilidad también está sobre el 10%. Lo mismo sucede en Alemania, cuando uno mira los bancos comerciales. Entonces, no es una realidad muy distinta. Ahora hay algunos aspectos que son estructurales. Nosotros, a diferencia de Alemania y a diferencia de Estados Unidos, somos un país que está en vía de desarrollo, ¿ya? Sí. Un país emergente. Y en general, estructuralmente, los países en vía de desarrollo emergente funcionan con tasas de interés más altas. Eso es un tema... Hay mayores riesgos también en la población. Exactamente, hay mayores riesgos. Pero si uno mira los países que pasaron de países emergentes a países desarrollados, claramente hay una convergencia en tasa que es menor. En la medida que Chile pase a ser un país desarrollado, las tasas deberían bajar y claramente esta rentabilidad que los bancos experimentan en estos momentos no es proyectable de forma perpetua. Debería converger a un nivel más o menos a un nivel que lo que vemos en los países desarrollados. Algunos analistas dicen que se está acabando como una época dorada de la banca chilena. ¿Concuerdas con eso? Yo creo que todavía queda. Todavía queda. Todavía creo que podemos tener una banca en Chile que puede rentar más que la economía desarrollada, pero claramente hay países en Latinoamérica, como México, como Perú, que es básicamente, uno mira los números de los bancos en esos países y claramente muestran rentabilidades que los bancos chilenos obtuvieron hace 5 años y ya no los obtienen ahora. Entonces claramente ya estamos en un proceso de convergencia. Yo creo que quedan años buenos todavía y idealmente, si llegamos en el mediano plazo a estar en los estándares de un país desarrollado, claramente podemos ver rentabilidades menores, pero saludables. Ahora, Mauricio, ¿cómo nos explicamos que el Banco de Chile se lleve cerca de un tercio de las utilidades cuando, según un informe de la SWIFT, tengo acá, en marzo del 2013 por lo menos, tenía una participación en las colocaciones de cerca del 19%? ¿Cuáles son los factores que explican eso? ¿El Banco de Chile es un banco que cobra más? Mira, Banco de Chile, en comparación a otros bancos, tiene un enfoque en el relativo más dirigido a retail, donde las tasas en general son un poco más altas si uno lo compara con una tasa de un crédito hipotecario o con una tasa a una empresa. Perfecto. Pero el otro punto importante del Banco de Chile es que tiene un manejo de los riesgos que yo lo considero que puede ser el mejor de todo el sistema bancario. Entonces, el Banco de Chile se beneficia del crecimiento de la economía local con las colocaciones que tienen consumo, pero también tiene un manejo de riesgo y de provisiones que es mucho mejor que el promedio de la banca en general. Si uno combina esas dos cosas, te da un banco que en general tiene una rentabilidad mucho mayor que el sistema. Ahora, también es interesante que Banco Santander también tiene una participación similar y una participación en las colocaciones y unas utilidades menores, bastante menores. ¿Se explican precisamente por eso? Sí, adicionalmente el Banco Santander, desde hace más o menos 2 años, está implementando un nuevo modelo de negocio que quiere apuntar un poquito a la banca un poquito más prime. ¿Por qué? Porque con la implementación de la tasa máxima convencional, los bancos que están expuestos a un sector más emergente claramente van a ver una merma en su resultado. Ahora, ¿no se notó en 2013? No, claro, no, todavía no. Esto puede verse reflejado más o menos en los siguientes 2 años. Pero ¿alcanza a ser un factor determinante para los reportes, para los balances de los bancos en 2013, esta disminución de la tasa máxima convencional? En general, para los bancos grandes yo creo que no, porque si uno toma la tasa de colocación promedio que tienen los bancos grandes, efectivamente ya es menor que la tasa máxima convencional. Entonces no veo un mayor impacto en este momento para los bancos grandes. Ahora, analicemos el Banco del Estado, que también es un tema interesante, porque al pensar uno que es un banco estatal, público, debería tener menores utilidades. Tiene aproximadamente 14% de las colocaciones. ¿Y cómo le fue en utilidades? Comparativamente frente al resto de los uno podría pensar a priori, pensando que un banco estatal, que las políticas crediticias y las metas de rentabilidad son distintas a un banco privado. Pero claramente el Banco del Estado es un banco que se maneja con políticas comerciales que son muy parecidas a las que tiene toda la banca en general. Entonces, en ese sentido, no es de extrañar que la rentabilidad del Banco del Estado, en el fondo, que se maneja de una forma casi autónoma, es muy parecida a lo de la banca en general, porque no tiene una política muy distinta, en el fondo. Ahora, otro de los puntos que yo creo que es necesario abordar al hablar de utilidades de la banca es el tema de la legitimidad. ¿Se puede hablar de justicia, de, no sé,
de justicia. Yo creo que el concepto más adecuado para analizar las utilidades. Vuelvo al caso. La gente ve una serie de abusos, errores en algunos casos, negligencias, qué sé yo, y ve estas utilidades de $10 millones diarios. ¿Cómo es posible calibrar un concepto tan difícil como es el de la justicia en un tema como los negocios, donde la gente y las empresas y los actores buscan una mayor rentabilidad posible, pero en un sector particularmente sensible? Es como las ISAPRES también, o las AFP. Sí. Mira, quiero volver al punto al punto inicial de la banca americana que fue rescatada por los contribuyentes, donde bancos malos, que tuvieron rentabilidades malas, finalmente fue mucho más costoso para la economía en general. Ese punto hay que tenerlo claro. Acá en Chile no estamos en eso. Acá los chilenos se están beneficiando en parte de estos buenos resultados de la banca. ¿Por qué? Porque las AFP están invirtiendo en los bancos y esto llega finalmente a nuestras jubilaciones en el futuro. Ahora, claramente a uno le gustaría que las tasas estructurales de la economía fueran más bajas, pero si uno empieza a comparar lo que es Chile versus Latinoamérica, te doy el caso, por ejemplo, de Brasil. En Brasil es muy común que una persona que se va a comprar un refrigerador se endeude a 5 años y pague una tasa de interés que es 40, 50%. En México puede llegar incluso en el sector informal a ser 80%. Eso en Chile pasa muy poco. Y en la banca no pasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se está implementando una tasa máxima convencional y eso no está pasando. Ahora, hay temas de comisiones, que también se ha avanzado bastante al respecto. Hay un CENAC financiero que está estandarizando los contratos de la banca. Sí. Y en el fondo lo importante es educar a la gente. Y cuando hay una asimetría en la educación, es importante que los contratos estén bien definidos, que la gente sepa bien qué está firmando y que sepa que en el fondo todos los servicios tienen un costo. Acá nada es gratis. Prestar plata al banco tampoco le sale gratis, el banco también se endeuda. Pero yo creo que estamos avanzando a un tema más de transparencia, que puede faltar, claramente puede faltar, pero yo, si comparo lo que es la banca chilena con respecto a la banca latinoamericana, yo creo que estamos en un muy buen pie tanto para los bancos como para los consumidores. ¿Y eso lo hace un mercado atractivo también para el ingreso o potencial de nuevos actores? Acabamos de ver la fusión de Itaú, un monstruo a nivel latinoamericano, con Corbanca. ¿Sigue siendo un mercado atractivo o ya está lo suficientemente consolidado como para dejar poco espacio al crecimiento? Mira, en general el negocio bancario funciona mejor mientras más grande el banco. Hay economías de escala. Y eso claramente lo ven los bancos de afuera, y eso vio el Banco Itaú, que dentro de su parrilla de negocios lo que faltaba era Chile. Tiene una posición en Chile, pero el Banco Itaú está acostumbrado a ser un banco grande. Con esta adquisición de Corbanca está cumpliendo una de sus metas, ser un banco con importancia en el mercado local. Si quedan oportunidades, yo creo que si quedan oportunidades para consolidación. Hay algunos actores, no quiero individualizar, pero yo creo que todavía queda espacio para ser más eficiente en la banca local. ¿Es un mercado competitivo? Yo considero que sí es un mercado competitivo. Es un mercado competitivo porque... La competencia no está solo por el número de actores. No solamente por el número de actores, no, claramente no. A pesar de que en Chile tenemos un buen número de actores. Sí. Para el tamaño de la economía local tenemos un buen número de actores. Pero volviendo a tu pregunta original, yo creo que todavía queda espacio para consolidación, porque en el fondo hay competencia, y cuando en el fondo un banco se queda dormido en los laureles, se queda como un banco chico, claramente es mucho más difícil ser rentable. Y yo creo que por ahí pasa la oportunidad para que haya más consolidación en la banca local. Mauricio, gracias por haber venido a CNN Chile para analizar este tema que le interesa muchísimo a la gente. Muy amable. Gracias.